Hola, buenas tardes. Soy el doctor Javier Paz. Soy oftalmólogo especialista en glaucoma del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y les voy a comentar todo lo que se debe de saber del glaucoma normotensional. En primer lugar, ¿qué es el glaucoma normotensivo? Pues es un tipo de glaucoma que se caracteriza por presentar los niveles de la presión intraocular en rangos normales, entre 10 y 21 milímetros de mercurio, pero que presenta una alteración a nivel del nervio óptico y una alteración a nivel del campo visual. Es una entidad que está infradiagnosticada y hay países como Japón cuya incidencia es el doble que el glaucoma primario de ángulo abierto. Por lo tanto, ya vemos que hay distintas características que lo diferencian del glaucoma primario de ángulo abierto. A pesar de que el nervio óptico presenta una afectación muy similar entre el glaucoma normotensional y el glaucoma primario de ángulo abierto, sí que es verdad que el glaucoma normotensional se encuentran de manera más frecuente hemorragias a nivel de la papila. El diagnóstico, de manera ideal, del glaucoma normotensivo debe ser precoz para evitar el daño a nivel del nervio óptico, porque cualquier daño a nivel del nervio óptico provoca un daño irreversible a nivel del campo visual. Como factores de riesgo generales, destacar los antecedentes familiares de glaucoma, la diabetes mellitus, la miopía elevada más de 6 dioptrías, ser mayor de 40 años porque el glaucoma aparece o hay más riesgo de que aparezca conforme se va incrementando en décadas de vida a partir de esta edad, tener raza asiática o las mujeres cuya incidencia también es mayor de este tipo de enfermedad. Bien, la causa del glaucoma normotensional es desconocida y se han relacionado básicamente se han postulado dos teorías que pueden explicar su desarrollo. Una se ha relacionado con factores vasculares hemodinámicos. Esto quiere decir que, sin saber muy bien por qué, el aporte de sangre a nivel de las neuronas de la cabeza del nervio óptico, a nivel de la papila, está comprometido. Hay una isquemia que se llama. Y la otra teoría es una mayor susceptibilidad, una mayor vulnerabilidad de las fibras del nervio óptico a nivel de la cabeza del nervio, que a pesar de estos pacientes presentar una presión intraocular normal, son más vulnerables a esta presión intraocular. En la mayoría de los casos se asocia un factor hereditario, enfermedades cardiovasculares, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, cierres intermitentes a nivel del ángulo de drenaje o el consumo de corticoides. Y, como hemos dicho, se cree que hay una estrecha relación entre problemas vasculares y el glaucoma normotensivo, ya que estos pacientes suelen presentar en muchas ocasiones riesgo de oclusión venosa a nivel de la retina, migrañas. De hecho, este estudio, el CNTGS, encontró un riesgo aumentado de progresión en pacientes que padecían migrañas y además glaucoma normotensivo, progresaba de una manera más rápida el glaucoma en este tipo de pacientes, o aquellos pacientes que tienen fenómenos de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es una disminución del aporte de sangre a nivel de pies y manos conforme disminuye la temperatura ambiente. Es decir, cuando llega el frío, se le quedan las manos frías. Eso es lo que llamamos nosotros el fenómeno de Raynaud. Tienen más riesgo de presentar un infarto agudo de miocardio. Aquellos pacientes que tienen la tensión arterial baja también son más susceptibles de presentar un glaucoma normotensional, sobre todo si esta tensión arterial baja a niveles muy, muy bajos durante el sueño. Estos pacientes hay que advertirles que se debe de hacer un holter de tensión arterial, es decir, una medición de tensión arterial durante las 24 horas para detectar si pueden tener bajadas en esta tensión y por lo tanto tener más riesgo de progresar el glaucoma. Es una enfermedad prácticamente asintomática durante su fase inicial y en la mayoría de los casos, cuando da síntomas, la enfermedad está avanzada, ya que este tipo de glaucoma suele afectar con más frecuencia en el campo visual a nivel central y paracentral y por lo tanto provoca una disminución de la visión
ya que afecta directamente las neuronas con las que somos capaces de ver y por lo tanto pueden provocar una discapacidad visual mayor que el glaucoma primario de ángulo abierto. Para hacer el diagnóstico hay que tomar la presión intraocular y en este caso nos encontraremos en rangos normales entre 10 y 21, pero que hay alguna alteración a nivel de la exploración oftalmológica completa que nosotros realizamos. Para eso lo que hay que hacer es una determinación del espesor corneal central, una gonioscopia para ver el ángulo de drenaje del humor acuoso, hay que echar un vistazo a nivel de la papila, hacer una campimetría y hacer una tomografía de coherencia óptica. El nervio óptico de estos pacientes suele presentar con más frecuencia hemorragias peripapilares, como hemos visto, y atrofia peripapilar. Y el campo visual suele presentar defectos más localizados a nivel central y más profundos que el glaucoma primario de ángulo abierto. Por lo tanto, este tipo de glaucoma presenta un mayor ritmo de progresión hacia la pérdida visual irreversible que el glaucoma primario de ángulo abierto. Por eso es una entidad que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de valorar a este tipo de pacientes. Cuando vemos una alteración a nivel de nervio óptico, pero la presión intraocular es normal, siempre debemos de hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de enfermedades, o bien congénitas del nervio óptico, como puede ser el coloboma o el disco oblicuo, o bien enfermedades adquiridas a nivel del nervio óptico, como puede ser en personas que han sufrido algún traumatismo o alguna cirugía, pacientes que toman corticoides, pacientes que han tenido sangrados y pueden presentar también a nivel de nervio óptico alguna alteración. Neuritis óptica, que es una inflamación de nervio óptico muchas veces de causa desconocida o bien autoinmune. La neuropatía óptica isquémica anterior, que es un descenso brusco del aporte sanguíneo a nivel de la cabeza del nervio óptico de la papila, que puede haber lesiones compresivas a nivel del nervio óptico o puede haber fluctuaciones en la presión intraocular. Siempre que nos encontramos ante un paciente donde sospechamos un glaucoma normotensional, debemos de hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de entidades. Hasta tal punto que nos debemos de plantear, en muchos casos, indicar una resonancia magnética para ver que no haya otro tipo de alteración que puede estar simulando un glaucoma normotensional en nuestro paciente y no tenga un glaucoma normotensional, sino que presente alguna alteración neurológica que puede ser también susceptible de un tratamiento adecuado. ¿Cuándo indicamos una resonancia magnética? Cuando el paciente tiene menos de 50 años, porque al ser un glaucoma es más frecuente que aparezca conforme el paciente envejece. No suele ser común hacer un diagnóstico de glaucoma en una persona joven. Si el paciente tiene antecedentes de migrañas, si el paciente presenta alguna focalidad neurológica, como alguna parálisis facial acompañante o parálisis del brazo o de la pierna, o cuando tiene alguna alteración visual neurológica, como puede ser la aparición de ciertas luces o no ver una cierta parte del campo visual. O también que presenten alteraciones oculares, como la alteración de la visión del color, no típica del glaucoma, a no ser que sea un estadio muy avanzado, palidez papilar, asimetría papilar, distinto tamaño de una papila de un ojo a otro. Cuando hay una discordancia entre lo que nosotros vemos a la exploración y el campo visual que el paciente presenta, o cuando hay un defecto en el campo visual que respeta la línea media. En todos estos casos se debe hacer una resonancia magnética porque lo más seguro es que el paciente no presente un glaucoma normotensional, sino que pueda presentar alguna otra enfermedad neurológica. ¿Cómo tratamos a este tipo de pacientes? Pues bien, el 50% de los casos el glaucoma normotensional se mantiene estable sin tratamiento, pero otro 50% progresa. Y a veces progresa a pesar de tener la presión lo suficientemente baja, lo que llamamos por debajo de 12 milímetros de mercurio. En estos casos también la enfermedad puede seguir progresando. No hay nada que podamos hacer para detener este tipo de enfermedad. Lo único que podemos hacer para frenar la progresión de este tipo de pacientes es disminuir la presión intraocular. En los últimos años hemos visto que las farmacéuticas comercializan distintos neuroprotectores. Los neuroprotectores son fármacos
que lo que hacen en sí es que las neuronas que siguen vivas y que funcionan y que hacen que el paciente vea funcionen de una manera un poco mejor. Pero a día de hoy el único tratamiento eficaz es disminuir la presión intraocular. ¿Cómo disminuimos la presión intraocular? Tenemos distintos mecanismos para ello. El fin de la disminución de la presión intraocular es evitar que el nervio óptico se vea más afectado y que por lo tanto el paciente pueda tener una visión más comprometida. Por eso siempre hay que establecer controles semestrales con toma de presión intraocular y de exploración del fondo de ojo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues bien, en la mayoría de los casos los oftalmólogos recetamos gotas que lo que hacen es disminuir la presión intraocular, los famosos colirios que muchos pacientes emplean. En función del progreso de este tipo de enfermedad, hay distintos fármacos orales que pueden también ayudar a disminuir la presión intraocular, y si no logramos controlar la enfermedad con este tipo de fármacos, no nos queda más remedio que indicar la cirugía. La cirugía de glaucoma, el fin de la cirugía de glaucoma es disminuir la presión intraocular a través del drenaje del humor acuoso. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta el estadio evolutivo de la enfermedad que el paciente presenta para poder iniciar el tratamiento con un tipo de brazo o bien directamente con la cirugía. Y para finalizar, simplemente recordar unas recomendaciones generales que favorecen la prevención del glaucoma. Los pacientes que fuman deben dejar de fumar porque hace que el paciente pueda envejecer cualquier tipo de tejido que hay en su organismo. Recomendar el uso de gafas de sol o de filtros a nivel de la pantalla para proteger los ojos de la luz exterior. Si el paciente presenta sobrepeso o obesidad, la reducción del peso es lo adecuado, y consumir y la disminución de la ingesta y el aumento de ejercicio físico regular. Controlar periódicamente los niveles de colesterol, triglicérido, tensión arterial, disminuir el consumo de grasas y aumentar el consumo de pescado, preferentemente azul, así como las frutas, verduras, hortalizas. Y lo que es más eficaz, porque es el tratamiento que ha demostrado realmente enlentecer la progresión de la enfermedad, instilarse la medicación con la frecuencia y horarios estrictos que el oftalmólogo siempre recomienda. Muchas gracias y reciban un saludo.